Hola, Dios les bendiga, saludos. Les saluda como siempre su hermano, su amigo y su enemigo por causa del Evangelio de Jesucristo, Julio Matamoros, de la obra de Dios, Ministerio Profético, Palabra Ungida, dándole gracias a Dios por un nuevo día, por la vida que nos da y la oportunidad que nos brinda de dirigirnos a ustedes por medio de este audio video. Agradecidos con Dios y con ustedes por tomar el tiempo de ver y escuchar, compartir, ponerle me gusta, comentar, etiquetarlo en las redes sociales donde usted lo vea. También sugiriéndoles que por favor se suscriban a nuestros canales que tenemos en YouTube como Pastor Julio Matamoros y el canal de YouTube Contradicciones de Dios, que nos siga en la cuenta que tenemos en TikTok como Pastor Julio Matamoros y Pastor Julio C. Matamoros. En Facebook estamos como Julio Matamoros y Julio C. Matamoros, en X, en Truth Social como Pastor Julio Matamoros, y estamos en Thread y en Substack y en I don't remember the other ones. Bueno, le agradecemos mucho que usted nos siga, por favor. Ayúdenos a crecer, ayúdenos a poder tener más alcance, comparta, reproduzca este video para que compartamos esta palabra. Amén. Hoy vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, una doctrina insostenible en la verdad y en la realidad de la revelación de las Escrituras. Torciendo las Escrituras, manipulándolas, falsificándolas, sí se le puede sostener, pero usando la verdad en una doctrina pura, verdadera, es insostenible. La doctrina de la Trinidad no es una doctrina cristocéntrica ni apostólica cristocéntrica. Es una doctrina netamente católica, establecida desde el siglo III hasta el siglo VI, casi el siglo V por sobre todo. Y por ende, toda la mayoría de los creyentes evangélicos que forman parte de la doctrina de la Trinidad son creyentes católicos, creyentes que salieron del catolicismo en la mayoría de ellos. Y por ende es imposible para ellos deshacerse de ese pensamiento sepultado en la mente de ellos, clavado en la mente de ellos, están totalmente programados y por ende no pueden recibir revelación porque cuando leen ya leen con el pensamiento implantado. Pero la doctrina de la Trinidad es una doctrina insostenible con las Escrituras por muchas razones. Primero, porque la doctrina de la Trinidad está basada en esto. Creemos en un solo Dios manifestado en tres divinas personas, a sabiendo Dios Padre, a sabienda Dios Hijo y a sabienda Dios Espíritu Santo. Dios Padre como la primera persona de la Trinidad, Dios Hijo como la segunda persona de la Trinidad y Dios Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Lo cual en ninguna parte de las Sagradas Escrituras aparece de esa misma forma. La excusa es que en que no parezca la palabra Trinidad, de todos modos sí aparece la manifestación. Pero el que se haga una manifestación en un concepto no quiere decir que está diciendo que Dios es un Dios trino. Por lo cual totalmente la doctrina es insostenible en todo el concepto. Primeramente, ante todo, porque dicen que Dios es la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre. Entonces, como que no concuerda lo que dicen o no entienden lo que dicen, porque ellos mismos enseñan que Dios es un espíritu. Entonces, la pregunta primera que viene a sugerir es, si Dios es un espíritu, ¿cuándo se hizo persona? Primero, ante todo, porque el título de persona solo se le puede dar a un ser humano, no se le puede dar a ningún otro ser. Entonces, primero, ante todo, no tienen evidencia cuando Dios el Padre se hizo persona. Y lo otro es que no hay ninguna evidencia a través de que ellos dicen que Dios es un espíritu. Rotundamente es insostenible. De ahí la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Él sí, el verbo fue hecho carne, fue ser humano como nosotros y fue divino, engendrado por el Padre. Entonces lo insostenible es que es engendrado por el Padre. No vino él solo de su propia voluntad, no se hizo segunda persona él de ninguna Trinidad, sino que fue engendrado por el Padre, enviado por el Padre a morir por los pecados de todos los hombres de este mundo.
Segundo. Tercero, el Dios Espíritu, la tercera persona en la Trinidad, Dios Espíritu, es totalmente insostenible porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y no tienen ninguna evidencia ni cuando el Espíritu Santo se hizo humano, ni cuando el Espíritu Santo se desligó y desprendió del Padre para separarse y hacer una obra separada. Entonces, por ende, esta doctrina es insostenible y fue establecida y entendida y manipulada por los católicos en sus concilios, desde el concilio de Nicea en adelante, hasta que llegaron al acuerdo de que tomaron la palabra proposón del griego, filosóficamente, nada inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, ellos nunca han tenido el Espíritu Santo, los católicos, siempre han sido vacíos, usurpadores y cuánta cosa. Pero ahorita no quiero hablar del catolicismo, quiero hablar de la doctrina. Entonces es bien importante entender esto, que es insostenible, no se puede sostener. Ahora, si tú vienes y quieres manipular las escrituras como ustedes, así como los solo Jesús hacen, ustedes pueden ir a Juan 14:16 y decir, pues aquí dice que manda otro consolador, pero parece que no entienden el español, ¿no? Porque claramente es legalmente y es lícito poder usar esa expresión cuando Jesús le expresó en Juan 14:16 por causa de que él ya se iba a ir, entonces ya no iban a verlo físicamente o iban a quedar ministrados bajo el régimen del Espíritu por medio del Espíritu de Dios. Entonces, pero las bases más sólidas para poder decir que no se pueden sostener esta doctrina son esas las que ya les mencioné. El Padre nunca se hizo persona, nunca se hizo carne, y al decir eso ellos pelean con los solo Jesuses, y entonces los solo Jesuses tendrían toda la razón, ¿no? Porque los Jesuses dicen que el Padre se hizo Hijo, el Hijo se hizo Espíritu, y ahora el Padre, el Espíritu y el Hijo son Espíritu, en un solo Espíritu, ¿no? Entonces se contradice la Escritura en otro concepto. Vamos a dar el último concepto. La Escritura dice bien claro que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. Está sentado a la diestra. Diestra quiere decir derecha, quiere decir que aquí está el Padre y aquí está el Hijo en su trono. No quiere decir que solo pasa sentado haciendo nada, ¿no? Pero establece una posición, una jerarquía y establece una separación entre el Padre y el Hijo, porque el Padre está sentado en el trono y el Hijo está sentado a la diestra del Padre en el trono del Padre. Y Jesús nunca lo negó. Jesús todo el tiempo dijo: mi Padre y yo y mi Padre que está en los cielos, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy pues a mi Padre, a vuestro Padre, voy pues a mi Dios, a vuestro Dios. Y así sucesivamente Dios ha revelado esto. Y nos muestra claramente que es insostenible esa doctrina. Entonces, en la Escritura dice bien claro, en 1 Corintios 15:28, dice que por último, ya cuando Dios haya puesto a todos los enemigos de Jesús debajo de sus pies, el mismo Hijo se sujetará al Padre para que Dios sea todo en todos. Así de sencillo. Entonces, es insostenible esa doctrina. Desgraciadamente, la Escritura misma dice que porque no amaron la verdad, Dios les envía un espíritu de mentira para que crean la mentira. Entonces, como no quieren convertirse a la verdad, pues Dios los va a dejar que sigan creyendo esas cosas, así como otras religiones siguen creyendo lo mismo. Pero con la Escritura, sostenerlo con la Escritura, en todo el concepto. Por eso voy a leer antes de cerrar este texto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, porque leen esto, ya dicen que esto es una Trinidad y vienen y usan lo de Mateo cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús y dicen que allá estaba el Padre y que vino el Espíritu Santo y que Jesús estaba entendiendo ya sin razonar la Escritura. Pero tristemente es insostenible porque el Espíritu de Dios es Dios mismo en su Espíritu y Dios jamás ha revelado que Él se ha desprendido de su Espíritu porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente por su Espíritu. Así que ahí se las dejo, pero como dice la Escritura, al necio con su necedad. Y también dice la Escritura que por la dureza de tu corazón acarreas juicio en el día de la ira de Dios, del juicio de Dios. Así que Dios me los bendiga, gracias. Por favor, compártelo, por favor, reprodúcelo, ponle me gusta si te gusta y ayúdanos a crecer en el TikTok. Dios me los bendiga a todos y chao.